Su palabra nos va a dar esa fuerza día a día, meditando en el plan de Dios. La gente no puede entender, nosotros tampoco podemos entender quién o cómo es Dios, a no ser que vayamos a su palabra. Porque si no, si solamente depende de mis ideas, si solamente depende de lo que yo pienso, pues estaré más perdido que una aguja de alfiler en un pajar. Bien, el domingo pasado tuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Viendo cómo el Señor está al cuidado de su pueblo, de la iglesia perseguida. Y pudimos estar orando por hermanos y situaciones, especialmente del Oriente Medio, donde muchos de ellos están realmente sufriendo persecución y situaciones muy complicadas. Y lo que vamos a meditar en esta mañana no es que tenga que ver directamente con el tema del domingo pasado, pero sí que estaremos meditando un poco en este mundo donde hay un caos. Así que vamos a estar pensando en unos minutos cómo el Señor nos quiere cuidar en medio de este caos. Pero antes vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, que en medio de la soledad, en medio del desierto, en medio de las situaciones más complicadas, tu palabra es viva y eficaz y también más cortante que esa espada de doble filo. Pedimos, Señor, que penetre en nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser, que no sea simplemente conocimientos, que sí está bien, sino que realmente sea vida abundante en nosotros. Guárdanos ahora al meditar tu palabra, al meditar en tus cosas y ver el ejemplo y la historia como tú has obrado en otros hombres a lo largo de esta historia. Te lo pedimos todo y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esperanza en medio del caos. Ese era el título que le he dado. El caos. En la mitología griega había este concepto del caos, ese estado primitivo de existencia del que surgieron los primeros dioses griegos. La palabra caos es muy interesante porque significa un vacío que ocupa un lugar y ocupa un hueco, un vacío, imaginaos, no sé, es difícil, por lo menos para mí. Un vacío, caos significa un vacío que ocupa un hueco. Y procede de un verbo de estos griegos, que es abrirse de par en par. Caos significa un vacío que ocupa un hueco. Y según estos griegos, uno de ellos, un filósofo, Hesíodo, escribió una obra que se titula Teogonía, que es el origen de los dioses. Y precisamente el caos fue el primer, según este filósofo, el caos fue el primer dios elemental en surgir la creación del universo. Y luego, después del caos, otros dioses como el Gea, que es la tierra, o el Tártaro, que es el infierno, y Eros, el deseo de conseguir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice, y eso nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 2. Nos acordamos de este pasaje que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, la tierra, en sus orígenes, en un tiempo que nosotros nos cuesta medir, era un caos. La tierra ya era un caos.
al principio de todo. Y el Espíritu de Dios dice que estaba sobre la superficie de este caos, que habla de la superficie de las aguas. Seguramente que a lo mejor alguno de vosotros, los más veteranos, os acordaréis de una serie de televisión por los años 60, una serie cómica que era el Superagente 86, ¿verdad? Algunos os acordáis. Y los enemigos era el caos, o superagentes o agentes malignos. Bueno, pero el caos es la realidad con que la Iglesia nos enfrentamos, y que la Iglesia tiene que ocupar su espacio, ocupa su espacio en ese vacío, en ese hueco que existe en este mundo. Vamos a ver algunas de estas cosas. Precisamente el evangelista Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo entero está bajo el caos. Y ese caos, curiosamente, tiene alguien que controla el caos: el maligno. Así que este caos está justificado. El problema es que, aunque no lo parezca, aunque digamos esto está, que no hay por dónde cogerlo, realmente hay quien controla el caos, que es el maligno. Y por eso el caos está justificado. Y no quiero ser pesimista, pero cuando reconocemos la existencia del caos, es que, bueno, estamos viendo los grandes problemas que hay en este mundo. Por allí, por donde miramos, encontramos problemas. Hay violencia, hay fascismo amenazante, hay leyes injustas, hay problemas económicos, está el famoso cambio climático, escasez en la vivienda. Hay un montón de problemas que decimos, esto es un caos. Bueno, pues fijaos, este mundo está bajo el maligno. O sea, que hay un control de este caos. Y entonces no nos preguntamos dónde está el pueblo de Dios en medio de este caos. Sin duda, la Iglesia redimida por la sangre del Cordero, que es la esposa de Cristo, la Iglesia es el reino de la luz, está sumergida, está en medio de este caos. Yo no sé si estás de acuerdo con eso, pero hemos de tener conciencia de que existe, pero nosotros estamos inmersos. Yo no sé qué dice tu corazón, o cómo relacionamos lo que vamos conociendo de la palabra con la situación que hay alrededor nuestro. Y siguiendo un poco la ilustración de las aguas, el espíritu que dice que iba por encima de la superficie de las aguas, siguiendo un poco esta ilustración de desorden espiritual que existe por causa del pecado, la Iglesia tiene dos opciones: o somos un submarino o somos un portaaviones. La Iglesia puede ser un submarino en el sentido que está un submarino sumergido con su energía nuclear, con toda potencia, que navega en medio de la oscuridad, de las aguas del caos, con todos los radares puestos, allí funcionando, y que de vez en cuando saca el periscopio y, ¿no? Y va viendo una isla, un barco, y de vez en cuando él lanza algún torpedo, la Iglesia, diciendo, eso está mal, eso es pecado, y lanzamos algunos mensajes buenos. O la Iglesia puede ser realmente un portaaviones, es decir, el caos está ahí, pero el portaaviones que está cargado en sus arsenales, en sus bodegas, con potencia, con aviones, con helicópteros, con lo que sea, y navega sobre el caos,
y puede lanzar realmente sus efectivos y denunciar las injusticias, las mentiras, la violencia o las manos manchadas de sangre. ¿Qué somos la Iglesia? ¿Somos un submarino que estamos ahí metidos dentro del caos? ¿O vamos realmente por encima viendo que tenemos un papel muy importante, reconociendo precisamente el caos y cómo traer esperanza? Y pensando en todo esto, me he ido al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, es el profeta de la esperanza. No vamos a leer, vamos a ver algunos pasajes muy cortitos de Ezequiel. En medio del caos de la historia de Israel que conocemos bien, de la historia bíblica, también es nuestra propia historia. Y a través de la historia bíblica surgen personajes como este, como Ezequiel, que Dios usó para tratar con su pueblo, pero también para declarar y asegurar que es posible y deseable traer esperanza en medio del conflicto, en medio del problema. Al profeta Ezequiel le toca vivir una etapa dura en la historia del pueblo de Israel. Para entonces ya había desaparecido el llamado Reino del Norte. Recordamos siempre esto. Por un lado estaba el Reino del Norte con 10 tribus que sus reyes pues fueron desobedientes una y otra vez de manera sucesiva y se rebelaron contra Dios, y los asirios invadieron Samaria, destruyeron todo a su paso y exiliando a muchos de sus habitantes. El Reino del Norte destacó por eso, por una dinastía de reyes malvados, paganos, que hicieron auténticas barbaridades, que ofendieron continuamente a Dios. El Reino del Sur, que estaba compuesto básicamente por Judá y Benjamín, por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo algunos reyes que fueron temerosos de Dios, duró un poco más de tiempo, pero finalmente se abandonaron también y cayeron bajo las fauces del rey babilónico Nabucodonosor, que hace unos días mencionamos la historia de Daniel, etc. Y tuvieron el pueblo también de los reinos del sur, el resto, digamos, de Israel, tuvieron que sufrir el exilio. Esto de lo que en la entrevista que le hacemos a José Lluís Carod Rovira sobre los evangélicos que vivieron el exilio tras la guerra civil aquí en España, pues ellos tuvieron que experimentar el exilio de una manera dolorosa. Ahora bien, aquí vamos a empezar a pensar un poco. ¿Los dioses babilónicos eran más fuertes que el Dios de Israel? ¿Los dioses eran más fuertes que el Dios de Israel? O lo digo trasladándolo a nuestra situación. ¿El pueblo de Dios fue víctima de un imperio simplemente? Y la misma pregunta nos podemos hacer hoy para nosotros. ¿Quién domina a la Iglesia? ¿El caos, es decir, los dioses, el dios de este mundo, el maligno de este mundo? ¿Y es más poderoso que nuestro Dios? Porque la situación es la misma, cambiando nombres, cambiando situaciones, cambiando paradigmas, espacio geográfico, pero la situación es la misma. ¿Quién controla y cuál es el papel de la Iglesia? Precisamente Ezequiel fue llamado a ministrar a su pueblo en medio del exilio, en medio del caos de lo que implicaba el exilio. A diferencia que Jeremías tuvo que permanecer en Judá con el resto. El nombre de Ezequiel significa Dios hace fuerte o fortalecido por Dios. Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y aquel hombre realmente correspondía con la realidad de su nombre.
De él dijo el Señor, en el capítulo 3, versículo 8, leo, dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Dios reconoció y le dio fortaleza a Ezequiel para llevar a cabo la esperanza en medio del caos en el que el pueblo estaba viviendo. Ezequiel era de casta sacerdotal, era un sacerdote, fue uno de los deportados a Babilonia en el año 597 y su llamado profético llegó precisamente que era un joven, más o menos, en una etapa de su juventud y apenas tendría 30 años. Es curiosa porque el Señor Jesús también empezó su ministerio con esa edad. Y estando allí junto al río babilónico, Quebar, dice que recibió una visión. Ezequiel recibió una visión y leemos en el capítulo 1, si queréis, estar en el libro de Ezequiel. Yo iré mencionando algunos textos, luego los veremos aquí en pantalla. Dice en el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, fijaos con qué precisión, dice que estando yo, Ezequiel, en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y aquí empieza el libro de Ezequiel, hablando ya de algo que vemos que es repetitivo en las Escrituras, los cielos abiertos. El cielo siempre se ha abierto a la revelación de Dios, no solamente de manera física. A Moisés, nos acordamos, en el Sinaí, Dios le dijo, vosotros habéis visto, le dijo Dios a Moisés, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios se comunica desde el cielo, entendemos el cielo, con vosotros. Leemos en Éxodos. Otras veces el cielo se abrió para recibir a sus siervos, como en el caso de Elías, que dice que fue llevado por un torbellino hacia el cielo. Después de subir Jesús de las aguas del bautismo, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nos acordamos de Esteban, ¿os acordáis de Esteban? El martirio de Esteban, frente a aquellos inmediatos asesinos que estaban ahí ya empezando a lanzarle piedras. Dice que el texto que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la conversación que Jesús también tuvo con Natanael, el propio Señor Jesús le dijo que cosas mayores vería. Dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros, ¿no? El cielo abierto. Posiblemente hoy no veamos el cielo abierto así, ¿verdad? Miramos al cielo físico a ver si hay nubes, no hay nubes, si va a llover, no va a llover. Pero lo que estamos hablando es del cielo de donde viene la revelación de Dios. En medio del caos, en medio de la confusión, en medio de los problemas de este mundo, hay un cielo abierto, hay un Dios que se comunica y hay un Dios que se revela al hombre y se revela, por supuesto, se da a conocer con su voz potente, por medio de su palabra, se revela al ser humano. Y hoy, más que nunca, ánimo, hermanos, amigos, más que nunca tenemos que mirar al cielo, es decir, con los ojos de la fe, qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, en medio de este caos.
El mensaje de Ezequiel son 48 capítulos. Además, Ezequiel es un libro, así como Isaías, ya hemos estado 3 años viendo y estudiando Isaías. Ezequiel es muy fácil, mucho más fácil de lectura. Os animo, son 48 capítulos y recoge algunos de los pasajes más conocidos de la Escritura, como es el capítulo 17, que habla del valle de los huesos secos. ¿Os suena? ¿Alguno de vosotros lo habéis leído? Espero que todos. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué fue llamado este hombre joven con un ministerio profético que apenas duró se calcula unos 23, 25 años como mucho? ¿Por qué este hombre tuvo ese ministerio profético en medio del exilio, en medio del caos, de la convivencia, de la dependencia de un imperio, del control de todo lo que implicaba el reino, el imperio babilónico, de un pueblo que estaba desarraigado? ¿Por qué este hombre tuvo que estar en medio de esa situación para llevar esperanza? La misión principal de Ezequiel fue la de consolar el pueblo de Dios, consolar el pueblo de Dios en medio del caos. Y eso ya nos anima a nosotros, porque en medio de las situaciones más complicadas hay esperanza. Hay maneras de poder vivir una luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros le damos a nuestro móvil o a la tele y vemos todo lo que pasa, podemos decir, esto es terrible. Pero en cambio, en medio de todo eso, hay luz. Y la luz viene de los cielos abiertos. Y Dios tiene el interés de que nosotros no solamente conozcamos quién es Dios, sino de cómo y de qué manera se revela este Dios. Y eso va a traer esperanza y confianza. Confianza a esta humanidad, pero también sobre todo a nosotros. Los primeros capítulos de Ezequiel no solamente hablan del pecado de Israel, de la situación por la cual estaban viviendo y del juicio que Dios estaba realizando sobre su pueblo, sino que nos habla de algo muy importante. Fijaos, el templo de Jerusalén había sido destruido. Los judíos que tenían como referencia ir a adorar a Dios al templo de Jerusalén, se encontraron que no tenían a dónde adorar. Estaban trasladados. Los que quedaron, el grupo que quedó, tampoco, porque estaba destruido el templo. Por lo tanto, todos esos judíos que habían sido exiliados muy lejos, kilómetros, a Babilonia, esa conciencia de ir a un lugar para adorar, eso no lo tenían. Así que la caída de Jerusalén significaba también la destrucción para ellos de la oportunidad de disfrutar o de acercarse por medio de sacrificios, oraciones, etcétera, todos los rituales. No podían acercarse ni vivir la presencia de Dios. Estaban en una ciudad, en lugares lejanos. Pero la gran lección, y por eso Ezequiel es llamado a ministrar al pueblo en esa situación, la gran lección que ellos tenían que ver es que el Señor trasciende más allá de 4 paredes de un edificio físico, que el Señor iba a estar presente y acompañando a sus hijos en medio del exilio en una tierra extraña. Y qué gran lección para nosotros. Una congregación nos da seguridad, podemos compartir experiencias, es nuestro refugio o puede ser nuestro refugio espiritual, una iglesia puede ser nuestro refugio, es un lugar de aceptación, nos aceptamos. Hemos leído un pasaje antes que nos habla de considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor. Una iglesia nos puede dar todo eso
Pero aún así, la santidad de Dios tiene que ver con algo que vivamos más allá de las cuatro paredes, más allá de incluso de la convivencia de lo que es una comunidad o una congregación, una iglesia. Porque allá donde vayan tus pies, allí va también la santidad de Dios. Te voy a pedir una cosa. Os quiero pedir, por favor, que os pongáis de pie, si queréis, aquellos que podáis. Si alguno no puede, no pasa nada. Ahora os voy a pedir que hagáis como yo voy a hacer. Hacer esta. Donde van tus pies va la santidad de Dios, hermano, hermana. Donde vamos caminando, el Señor camina con nosotros. Cuando salimos de estas paredes, de estas puertas, el Señor camina. ¿Y por qué lo decimos? Fijaos, simplemente porque somos el templo del Dios vivo. Dice 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Podéis sentaros, sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y el templo de Dios se mueve, es móvil. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esa gran lección que nosotros somos unos súper privilegiados por el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento se manifestaba ocasionalmente y a través de determinadas personas. Pero es que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en cada uno de sus hijos. Y por lo tanto nosotros somos esos templos que en medio del caos podemos disfrutar de la presencia del Señor. Eso es un privilegio tremendo. Ezequiel describe con muchas ilustraciones, ya digo, no vamos a entrar en todos los detalles, pero describe con muchas ilustraciones el pecado y la necesidad de esa transformación que necesitaba el pueblo de Dios. Tenía que ser una regeneración colectiva, pero también individual. Y eso, en parte, es como nosotros. Lo podemos pasar muy bien juntos, cuando nos encontramos, pero finalmente somos individuos, somos personas, cada uno con nuestra identidad, con nuestras historias. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir de manera individual esa misma generación. Jerusalén era una casa rebelde. Leemos en el capítulo 2, versículos 5 y 8. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, le dice el Señor a Ezequiel, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás porque mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, oye que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Está diciendo está diciendo Dios a Ezequiel. Mira, los que están escuchándote son rebeldes, pero tú no lo seas. Tú tienes que abrir la boca porque yo te voy a dar palabra para que les hables. Nos recuerda eso, nos recuerda en parte a nuestro Señor Jesús allá cuando faltaban horas para que lo apresaran, viendo el abandono de Jerusalén, llorando, viendo que su pueblo era un pueblo rebelde. En el capítulo 15 de Ezequiel habla precisamente de la vid. Y Jesús también llega un momento determinado que él dice, como comentábamos el martes, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto
lo limpiará para que lleve más fruto. Hay muchas otras ilustraciones que aparecen en el libro de Ezequiel. Y hallamos una hermosa promesa que tiene que ver contigo y conmigo. Dice capítulo 11. Te animo a que vayas, capítulo 11, versículos 19 y 20. Porque es un pueblo que necesitaba regeneración. Es un pueblo que necesitaba confiar en la esperanza que había en Dios en medio del caos, en medio del exilio. Capítulo 11, versículos 19 y 20. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios quería hacer un cambio en el corazón de su pueblo que estaba viviendo en una situación terrible. Y yo quiero trasladar para mi vida y para los míos y para vosotros la esperanza que hay en la transformación, en los cambios, en la regeneración. Es posible que hayan cambios en las personas. Dios no ha cambiado nada. Dios sigue queriendo hacer esas transformaciones, esas regeneraciones en las vidas de muchas personas. A veces nosotros nos entramos en un torbellino de dudas. ¿Y será posible que fulanito, fulanita llegue a entregarse al Señor? ¿Y será posible que fulanito, fulanita realmente entienda el Evangelio y acepte el perdón de Dios? Todo pecado, absolutamente todo pecado, no deja de ser una idolatría. Todo. Porque escoger a algo que es más importante que Dios es idolatría. Aquello que ocupa el primer lugar en la vida de una persona, quieras o no, aunque no estés ahí, pero ocupa un lugar que no está ocupando Dios. El caos no es solamente general, sino es el caos en la propia vida de la persona. El vacío que existe en cada persona como existe en cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno, por lo tanto, somos responsables de nuestros pecados y tenemos que dar cuenta a Dios por cada uno de ellos. Por eso, en un momento determinado, Dios le dice a Ezequiel, le recuerda estas palabras, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando del alma, porque morir todos, por supuesto. Aquel pueblo iba a morir, claro. Pero Dios quería salvar, rescatar las almas. Así que esta revelación de Dios a Ezequiel nos pone realmente a nosotros también contra las cuerdas. Porque el pecado, como decía, es individual, es personal. Por eso la salvación también tiene que ver con la respuesta personal. Y es cierto que muchas veces los hijos, ¿verdad?, imitan a los padres y a veces, por desgracia, también imitan los pecados de los padres. Y sufren, nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias de acciones, de maneras de comportarse de nosotros mismos. Y es que nadie peca en solitario. Somos reflejos, aunque no lo parezca. Siempre arrastramos, de una manera u otra, arrastramos a otras personas. Y, por desgracia, arrastramos muchas veces a aquellos que están más cercanos. Anoche, creo que fue la noche, estábamos viendo testimonios del incremento que hay de los suicidios en
aquí en España y en Cataluña. Hablaban de una cifra de 500 y pico el año pasado. Y hay asociaciones que intentan traer consuelo para los familiares. Y el testimonio que estaban dando especialmente eran jóvenes, como una madre, un hermano, habían tomado la decisión de quitarse la vida. Y el impacto que para ellos representaba. El vacío, decían algunos de ellos, ¿no? El vacío que representaba no escuchar, decía un joven, la voz de su hermano. Nosotros no somos conscientes de la influencia que tenemos en aquellos que están muy cerca. Y por eso por eso Dios utiliza esta ilustración. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Claro, somos de influencia hacia nuestros hijos, a nuestros nietos, a los vecinos, a los primos, a nuestros padres, a todo el mundo. Somos de influencia. No nos pertenecen, cada uno es responsable de sí mismo, por supuesto. Y Dios lo único que quiere es una restauración completa. Así que la revelación de Dios a Ezequiel lo que pretendía no era otra cosa que dar a conocer la esperanza, traer esperanza en medio del caos. La restauración finalmente iba a venir de la mano del Mesías. Para aquel pueblo que iba a sufrir las consecuencias generacionales, porque no era una cuestión de unos días ni unos pocos años, iban a sufrir las consecuencias generacionales de sus pecados, pero aún en medio de esas consecuencias había esperanza. Si el exilio era el resultado, en ese caso, de un caos político, de un caos religioso en el propio pueblo de Israel, Ezequiel habla de restauración, habla de renovación espiritual, tanto en Judá como en Israel. Y esa renovación solamente podía venir por la palabra y la acción del Espíritu de Dios. Dios asegura la restauración. Cuando leemos en el capítulo 17 de Ezequiel, 27, creo que es el 27, cuando leemos la historia, ahora no tengo, del valle de los huesos secos, a ver si me ayudáis. Ese, 37. Yo sabía que acababa en 7, perdón, gracias. Cuando habla del valle de los huesos secos, está hablando de algo que está realmente muerto, huesos, y enfatiza lo de secos, sin posibilidad de vida. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, así va a ser la restauración completa, una nueva vida. La gloria que Dios mostró a Ezequiel en la visión del templo, que también aparece en los últimos capítulos, del 40 al 46, le muestra la visión de un nuevo templo. Imaginaos, ellos que tenían en su idea, ¿no?, lo que habían visto, vivido, o a lo mejor lo que le habían explicado, porque las generaciones iban sucediendo. Pero Dios le muestra a Ezequiel una visión nueva de un nuevo templo glorioso, manifestando la gloria de Dios. Y ahora esa gloria se manifiesta en nuestros tiempos a través de la persona de Jesús. Porque dice que el texto en el Evangelio de Juan, que aquel verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la misma presencia gloriosa que Dios
le estaba mostrando a Ezequiel cuando le dio la visión del templo. Son unos capítulos muy apasionantes, os animo a que lo leáis en casa. Esa misma gloria, dice que a través de Jesucristo se manifiesta esa gloria, y esa gloria ahora está en nuestras vidas. En medio de todo este caos, Dios nos ha dado la posibilidad y el privilegio de disfrutar de su gloria, de manera individual. Hay comunidades a lo mejor que quieran hacer grandes fiestas o con grandes músicas, grandes pantallas, todo eso, vale, muy bonito, está muy bien. Pero lo que se trata es de que Dios se manifiesta en la vida de cada uno de sus hijos. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, se refiere poniendo la ilustración del tabernáculo. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús es el buen pastor, prometido también, que vemos en Ezequiel, como hay profecías sobre el buen pastor. Quiere restaurar la justicia para sus ovejas. Por eso el Señor Jesús decía, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. A Ezequiel, como decía, le mostró un valle lleno de huesos, ya enmohecidos, secos, muertos. Pero el mismo Dios prometió abrir los sepulcros y poner, dice, espíritu en ellos y volver a vivir aquellos huesos. Ahora, aquellos que están en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, como hemos cantado, somos esas nuevas criaturas, somos unas nuevas personas que estando muertas, estando secos, enmohecidos, confundidos, condenados, ahora somos nuevas creaciones, una nueva creación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha hecho esa obra. Así que es cierto, y acabo, vivimos en un mundo caótico, vivimos en un vacío espiritual que parece que se imponga incluso en nuestras propias vidas. Vale, este mundo está desarraigado, este mundo es un vacío lleno de hueco, por decirlo de alguna manera. Tiene muchas cosas, hay mucha cultura, hay mucha riqueza, hay mucha música, hay mucho arte, hay mucho ingenio, hay mucha ciencia, todo eso que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Pero eso no va a traer esperanza, eso no va a traer paz, eso no va a ser luz, eso no va a transformar vidas. Lo único que va a transformar vidas es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros somos llamados, como dice la Escritura, a anunciar las buenas noticias de salvación, para traer luz, la luz admirable en medio de las tinieblas. Podemos estar todo lo confundidos que queramos. Podemos pensar en que esto no tiene solución, que ni cambiando los políticos las cosas irán mejor. A lo mejor pensamos que sí, pero en definitiva el control de este mundo está bajo el maligno. Y no es por ser pesimista, sino por reconocer la realidad espiritual de este mundo, pero al mismo tiempo reconocer que Dios ha abierto los cielos para revelarse, para darse a conocer, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es conocer el plan de Dios y aplicarlo a nuestra vida. La invitación que le hizo, que en Hebreos hemos leído, es la misma invitación que tenemos para nosotros. Dice, salgamos a Él, salgamos a Jesucristo, fuera del campamento, podríamos decir, fuera del caos. Salgamos fuera del campamento, dice, llevando su vituperio, es decir, identificándonos con Cristo, llevando a Jesús de una manera real en nuestras vidas. Salgamos fuera del campamento, porque el caos va a estar aquí. Somos submarino o somos portaaviones. Yo prefiero ser portaavión. Así que os animo, queridos, a que juntos pongamos nuestra mirada en los cielos,
Es decir, pongamos nuestra mirada en el Señor, porque el caos no hay manera de quitárselo de encima. Ya vendrá el día en que el Señor va a poner su mano y su pie en este mundo y la justicia tendrá su fin en este mundo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?